El corazón de Carlos Mendoza se detuvo cuando vio a Lucía, su exnovia, entrar a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México con un niño de la mano. En ese instante, su mundo perfecto comenzó a desmoronarse. La majestuosa iglesia, adornada con flores blancas y llena de la élite mexicana, se convirtió en el escenario de su peor pesadilla. El murmullo de los invitados se elevó como una ola de asombro y escándalo. Carlos, impecable en su traje negro, sintió que el cuello de su camisa lo asfixiaba. Sus manos, que momentos antes sostenían con firmeza las de Elena, su novia, ahora temblaban imperceptiblemente. Elena, radiante en su vestido de diseñador, notó el cambio en Carlos y siguió su mirada hacia la entrada. El día había comenzado como la culminación de un sueño para Carlos. Desde sus días como huérfano en las calles de la Ciudad de México, había luchado incansablemente por este momento. Su ascenso meteórico en el mundo empresarial lo había llevado a este altar, a punto de casarse con Elena Fuentes, hija del influyente político don Ricardo Fuentes. La mañana había sido un frenesí de preparativos. Cada detalle era perfecto, las flores más exquisitas, la lista de invitados repleta de nombres poderosos, la catedral histórica como telón de fondo para su triunfo personal. Carlos había pasado horas en una suite de lujo, recordando su arduo camino desde la pobreza hasta la cima. El camino al altar había sido un desfile de flashes y saludos cordiales. Carlos saludaba con una sonrisa practicada, la misma que había perfeccionado en incontables eventos de negocios. Cada gesto era un recordatorio de las conexiones que había forjado, del poder que ahora ostentaba. Pero ahora, viendo a Lucía avanzar, todos esos logros parecían insignificantes. El niño a su lado, con ojos idénticos a los suyos, era la prueba viviente del pasado que había intentado enterrar. Carlos sintió que el suelo bajo sus pies se movía, como si un terremoto sacudiera solo su mundo. La catedral, con sus altos techos y vitrales multicolores, parecía cerrarse sobre él. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Los ojos de cientos de invitados estaban clavados en él, esperando su reacción. Entre la multitud, distinguió rostros de socios, políticos y celebridades, todos testigos de este momento que amenazaba con destruir la imagen que había cultivado tan cuidadosamente. Elena, confundida, apretó su mano, como intentando anclarlo a la realidad de su boda. Don Ricardo Fuentes, desde la primera fila, mostraba una mezcla de sorpresa y furia contenida, sus ojos oscuros alternando entre Carlos y Lucía. Mientras Lucía se acercaba con paso decidido, Carlos se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Cada decisión que había tomado lo había llevado a este preciso instante. El camino que eligiera ahora definiría no solo su futuro, sino el de todos los que lo rodeaban. Con el corazón desbocado y la mente en caos, Carlos Mendoza se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba, consciente de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar irrevocablemente. El órgano de la iglesia continuaba tocando la marcha nupcial, un sonido que ahora parecía distante y distorsionado para Carlos. Cada nota resonaba en su cabeza como un recordatorio del compromiso que estaba a punto de hacer, o tal vez romper. Los rostros de los invitados se volvieron borrosos, mezclándose en una masa indistinta de expectación y juicio silencioso. Carlos sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Su mente viajó rápidamente por los momentos que lo habían llevado hasta aquí. Las noches sin dormir trabajando en su primer negocio, las reuniones interminables, los apretones de manos que habían sellado su ascenso. Cada recuerdo parecía ahora teñido de una nueva luz, cuestionando si el precio que había pagado por el éxito había sido demasiado alto. El niño que acompañaba a Lucía miraba a su alrededor con curiosidad inocente, ajeno al drama que se desarrollaba. Sus ojos, tan similares a los de Carlos, parecían penetrar directamente en su alma, despertando un instinto paternal que no sabía que existía. Era como mirarse en un espejo del pasado, un recordatorio viviente de sus orígenes humildes y de la persona que una vez fue.
El tiempo parecía haberse detenido en la catedral. Carlos podía sentir el peso de cada segundo que pasaba, cada momento una eternidad de decisiones y consecuencias. Los murmullos de los invitados se intensificaron, creando un zumbido que amenazaba con ahogar sus pensamientos. Notó cómo algunos invitados sacaban discretamente sus teléfonos, sin duda compartiendo este momento de escándalo con el mundo exterior. La realidad de la situación lo golpeó con una claridad brutal. No era solo su boda la que estaba en juego, sino toda la vida que había construido. Los contratos, las alianzas, las promesas hechas en salas de juntas y cenas de gala, todo parecía ahora frágil y superficial frente a la autenticidad cruda que Lucía y el niño representaban. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que, a pesar de todo su éxito, nunca se había sentido tan vulnerable y expuesto. La decisión que tomara en los próximos segundos no solo definiría su destino, sino que revelaría la verdadera esencia de quién era como hombre. Con Lucía cada vez más cerca, Carlos Mendoza se preparó para enfrentar no solo a su pasado, sino también a sí mismo y a las consecuencias de las elecciones que lo habían llevado a este momento crucial. Mientras Lucía avanzaba por el pasillo, el tiempo pareció ralentizarse para Carlos. Cada paso resonaba en su mente como un eco del pasado, trayendo una avalancha de recuerdos suprimidos. El rostro de Lucía, mezcla de determinación y dolor, reflejaba su propia confusión y miedo. Momentos antes, en la sacristía, Carlos había luchado contra sus demonios internos. El lujo que lo rodeaba contrastaba fuertemente con los recuerdos de su juventud. Se vio a sí mismo años atrás, joven y ambicioso, enamorado perdidamente de Lucía. Ella había sido su ancla en tiempos turbulentos, su luz en la oscuridad de la pobreza. Juntos habían soñado con un futuro mejor, haciendo planes en pequeñas cafeterías, riendo y amándose a pesar de las dificultades. Carlos recordó vívidamente la noche en que le prometió a Lucía que le daría el mundo, sin saber que esa promesa los separaría. Su determinación por salir de la pobreza lo había impulsado a tomar decisiones difíciles. Cada oportunidad de negocio lo alejaba más de Lucía y de su vida simple. La despedida había sido desgarradora. Lucía, con lágrimas en los ojos, prometió esperarlo. Carlos juró volver por ella una vez alcanzado el éxito, pero el tiempo y la distancia hicieron su trabajo, y las promesas se volvieron vagas. Mientras ascendía en el mundo empresarial, Carlos se convenció de que hacía lo correcto. Se dijo que Lucía merecía a alguien que pudiera darle estabilidad inmediata, no promesas de un futuro incierto. Con cada logro, enterraba más profundamente sus recuerdos de ella y de la vida que habían soñado. El encuentro con Elena había parecido el destino. Ella representaba todo lo que Carlos ahora valoraba: sofisticación, conexiones políticas, un futuro brillante. Su relación había sido un torbellino de eventos de alta sociedad y planes ambiciosos. Carlos se había convencido de que esto era amor, que Elena era la compañera perfecta para el hombre en que se había convertido. Pero ahora, viendo a Lucía con un niño que era indudablemente suyo, Carlos sintió que su mundo se tambaleaba. La culpa y el arrepentimiento lo invadieron con fuerza abrumadora. En ese momento crucial, Carlos se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos vidas. Por un lado, el imperio que había construido, el poder y el prestigio anhelados. Por el otro, el amor sincero y los sueños simples compartidos con Lucía. La presencia de don Ricardo Fuentes era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El político lo miraba con una mezcla de advertencia y expectativa, consciente de que este matrimonio era más que una unión de amor, era una alianza estratégica. Carlos se encontró paralizado, incapaz de moverse o hablar. El murmullo de los invitados se intensificaba. La tensión en el aire era palpable. Sabía que los próximos momentos definirían el resto de su vida. ¿Seguiría adelante con la boda, cerrando definitivamente la puerta a su pasado? ¿O enfrentaría la verdad que Lucía traía consigo, arriesgando todo lo que había construido?
El peso de esta decisión lo abrumaba. Cada latido de su corazón era una cuenta regresiva hacia un punto de no retorno. Con Lucía a pocos pasos del altar y los ojos de todos fijos en él, Carlos Mendoza se preparó para enfrentar el momento que cambiaría su vida para siempre, consciente de que cualquier elección traería consecuencias irreversibles. Los recuerdos de su vida con Lucía inundaron su mente con una claridad dolorosa. Revivió las noches en que compartían sus sueños bajo las estrellas, en un pequeño balcón de su modesto apartamento. El aroma del café barato que Lucía preparaba cada mañana antes de que él saliera a buscar trabajo. La sensación de sus manos entrelazadas mientras caminaban por las calles de la ciudad, llenos de esperanza y amor. Estos recuerdos contrastaban fuertemente con su vida actual. Las cenas de gala, las negociaciones de alto nivel, los viajes en primera clase, todo lo que había anhelado y finalmente conseguido. Pero, ¿a qué costo? La presencia de Lucía y el niño era un espejo que reflejaba no solo su pasado, sino también las elecciones que había hecho, las promesas que había roto. Carlos miró a Elena, hermosa y elegante en su vestido de novia. Ella representaba todo lo que había llegado a valorar en su nueva vida: estatus, conexiones, un futuro lleno de posibilidades. ¿Pero era eso suficiente? ¿Podría vivir el resto de su vida sabiendo que había dado la espalda a su propio hijo, a la mujer que una vez amó con todo su corazón? La voz de su conciencia, silenciada durante tanto tiempo por la ambición y el deseo de éxito, ahora gritaba en su interior. Cada paso que Lucía daba hacia el altar era como un martillazo en su conciencia, recordándole las promesas rotas, los sueños abandonados, la vida que pudo haber tenido. El rostro de Lucía, a medida que se acercaba, mostraba una mezcla de emociones que Carlos podía leer como un libro abierto: dolor, determinación, un atisbo de esperanza. ¿Cuánto había sufrido ella? ¿Cómo había sido su vida criando a un hijo sola, mientras él escalaba las cumbres del éxito empresarial? Carlos sintió una oleada de vergüenza y remordimiento. Había construido su imperio sobre los cimientos de promesas rotas y sueños abandonados. Cada logro, cada triunfo, ahora parecía hueco y sin sentido frente a la realidad de la familia que había dejado atrás. El niño, inocente en medio de este drama, miraba a Carlos con una curiosidad que le partía el alma. En esos ojos, tan similares a los suyos, Carlos vio no solo su pasado, sino un futuro que nunca se había permitido imaginar. Un futuro donde el éxito se medía no en cifras bancarias o titulares de periódicos, sino en momentos compartidos y amor incondicional. Mientras Lucía daba los últimos pasos hacia el altar, Carlos se encontró en el precipicio de la decisión más importante de su vida. Cada camino ofrecía ganancias y pérdidas significativas. Elegir a Elena y la vida que había construido significaría seguridad, poder y la realización de sus ambiciones más desmedidas. Pero también significaría vivir con el peso de la culpa y el arrepentimiento, sabiendo que había dado la espalda a su hijo y al amor verdadero. Por otro lado, aceptar a Lucía y al niño significaría enfrentar el caos, perder todo lo que había trabajado tan duro por conseguir. Sería volver a empezar, enfrentarse al juicio de la sociedad y posiblemente perder el respeto de aquellos que lo admiraban. Pero también ofrecía la posibilidad de redención, de vivir una vida auténtica y de conocer un tipo de amor que el dinero no puede comprar. Elena Fuentes se miraba en el espejo de cuerpo entero, admirando el reflejo de la novia perfecta que siempre había soñado ser. Su vestido, una creación exclusiva de un diseñador de renombre, se ajustaba a su figura como una segunda piel. Cada detalle, desde el intrincado encaje hasta las diminutas perlas cosidas a mano, gritaba lujo y sofisticación. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección, una sombra de duda nublaba sus ojos. Mientras su madre y sus damas de honor revoloteaban a su alrededor, ajustando el velo y comentando sobre lo hermosa que se veía, Elena no podía evitar pensar en el camino que la había llevado hasta este momento. Recordaba vívidamente la noche en que conoció a Carlos Mendoza en una gala benéfica.
Él había destacado entre la multitud, no solo por su atractivo físico, sino por el aura de poder y ambición que lo rodeaba. Elena, hija del influyente político don Ricardo Fuentes, había sido criada para reconocer y aprovechar las oportunidades, y Carlos Mendoza era la oportunidad perfecta, un hombre hecho a sí mismo, con una historia de ascenso que fascinaba a la alta sociedad mexicana. Su unión no solo sería romántica, sino estratégica, una alianza que beneficiaría a ambas familias. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de caminar hacia el altar, Elena no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba del todo bien. Había notado cambios sutiles en Carlos en las últimas semanas, momentos de distracción, una melancolía inexplicable en sus ojos. Atribuyó estos cambios al estrés de los preparativos de la boda y las presiones de sus respectivas carreras. Lo que Elena no sabía, lo que había mantenido cuidadosamente oculto incluso de sí misma, era el secreto que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Semanas atrás, había recibido una carta anónima que insinuaba la existencia de una mujer del pasado de Carlos, una tal Lucía, y un niño que podría ser su hijo. Elena, en un acto de autopreservación y ambición, había decidido ignorar la advertencia, convenciéndose de que era solo un intento de sabotear su boda perfecta. Ahora, mientras se preparaba para el momento más importante de su vida, Elena luchaba contra un creciente sentimiento de inquietud. ¿Había tomado la decisión correcta al ocultar esa información? ¿Era el amor que sentía por Carlos lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo que pudiera surgir? Con un último vistazo al espejo, Elena se armó de determinación. Había trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado, para dejar que dudas de último minuto arruinaran su día perfecto. Con una sonrisa practicada, se volvió hacia su séquito, lista para hacer su entrada triunfal en la catedral. Lo que Elena no podía prever era que, en cuestión de minutos, todos sus cuidadosos planes y sueños de una vida perfecta estaban a punto de ser puestos a prueba de la manera más dramática posible. Mientras caminaba hacia la puerta, lista para comenzar su recorrido hacia el altar, no tenía idea de que Lucía ya estaba en la iglesia, a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. Elena respiró profundamente, intentando calmar los nervios que amenazaban con quebrar su fachada de serenidad. Recordó las lecciones de su madre sobre la importancia de mantener las apariencias, especialmente en momentos de crisis. Una verdadera dama nunca pierde la compostura, le había dicho incontables veces. Ahora, esas palabras resonaban en su mente como un mantra. Mientras sus damas de honor se alineaban frente a ella, Elena pensó en todo lo que esta boda significaba. No era solo la unión de dos personas enamoradas, era la culminación de años de planificación cuidadosa, de cultivar las conexiones correctas, de posicionarse estratégicamente en la alta sociedad mexicana. Carlos no era solo el hombre que amaba, era la pieza final en el elaborado rompecabezas de su ascenso social. Por un momento, Elena permitió que su mente vagara hacia un futuro alternativo, uno donde la carta anónima resultaba ser cierta. ¿Qué haría si Carlos realmente tenía un hijo secreto? ¿Cómo afectaría eso a sus planes, a su reputación, a la carrera política de su padre? La idea hizo que su estómago se revolviera, pero rápidamente suprimió esos pensamientos. No había lugar para la duda en este día perfecto. Con un gesto elegante, Elena ajustó su velo una última vez. Se permitió un momento de vulnerabilidad, recordando a la joven que una vez había sido llena de sueños románticos e ilusiones. Esa joven había sido moldeada por las expectativas de su familia y la sociedad, transformándose en la mujer sofisticada y calculadora que ahora se miraba en el espejo. ¿Quedaba algo de esa inocencia en ella? ¿Importaba siquiera? El sonido de la marcha nupcial comenzó a filtrarse desde la catedral, señalando que era hora de comenzar. Elena enderezó los hombros, elevó la barbilla y adoptó la expresión serena y radiante que había practicado durante meses. Era el momento de su gran entrada, el momento en que todos los ojos estarían sobre ella.
No importaba lo que el destino tuviera preparado, ella estaba decidida a enfrentarlo con gracia y determinación. Con un último vistazo a su reflejo, Elena se dirigió hacia las puertas de la catedral. Cada paso la acercaba más a su futuro, a la vida que había planeado tan meticulosamente. Lo que no sabía era que el destino tenía otros planes, y que la verdadera prueba de su fuerza y carácter estaba a punto de comenzar. El órgano de la catedral resonaba con las notas solemnes de la marcha nupcial, llenando el vasto espacio con una melodía que, para Carlos Mendoza, sonaba cada vez más como un requiem para sus esperanzas y sueños cuidadosamente construidos. Parado en el altar, Carlos sentía el peso de cientos de miradas sobre él, cada una cargada de expectativas y curiosidad. La procesión de damas de honor y padrinos había comenzado, cada pareja avanzando con pasos medidos por el pasillo central. Carlos observaba con una mezcla de fascinación y terror, consciente de que con cada segundo que pasaba, el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Elena apareció en la entrada de la catedral, una visión de belleza y gracia en su vestido blanco inmaculado. Un murmullo de admiración recorrió la congregación. Por un breve instante, Carlos se permitió creer que todo estaría bien, que podría seguir adelante con esta boda y enterrar su pasado para siempre. Pero entonces, justo cuando Elena estaba a mitad de camino por el pasillo, las puertas de la catedral se abrieron de nuevo. El tiempo pareció detenerse cuando Lucía entró, llevando de la mano a un niño pequeño cuyo parecido con Carlos era innegable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se detuvo en seco, su rostro una máscara de confusión y creciente horror. Don Ricardo Fuentes se puso de pie, su rostro enrojecido de ira apenas contenida, y Carlos, atrapado en el centro de todo, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Lucía avanzó con determinación, sus ojos fijos en Carlos. El niño miraba a su alrededor con curiosidad inocente, ajeno al drama que se desarrollaba. Cada paso que daban resonaba en la catedral como un trueno, marcando el fin de una era y el inicio de otra. Carlos sentía que su mente trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una salida, una manera de reconciliar su pasado con su presente. Pero no había escapatoria. El momento que tanto había temido finalmente había llegado, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Elena, recuperándose del shock inicial, reanudó su marcha hacia el altar, su rostro una mezcla de determinación y furia apenas contenida. Carlos podía ver en sus ojos la promesa de una confrontación inminente, una demanda de explicaciones que no estaba seguro de poder dar. Mientras tanto, los invitados comenzaban a murmurar, el sonido creciendo como una ola. Teléfonos salieron discretamente, capturando el momento para la posteridad y asegurando que, en cuestión de minutos, el escándalo se extendería mucho más allá de las paredes de la catedral. Carlos miró a don Ricardo, buscando algún tipo de guía o apoyo, pero solo encontró una mirada de desprecio y decepción. Comprendió en ese momento que, independientemente de cómo manejara esta situación, su relación con los Fuentes probablemente estaba irremediablemente dañada. Con Lucía y el niño ahora a solo unos pasos del altar, y Elena llegando desde el otro lado, Carlos se encontró literalmente atrapado entre su pasado y su futuro. Las decisiones que tomara en los próximos momentos definirían no solo su destino, sino el de todos los involucrados. El sacerdote, claramente desconcertado por el giro de los acontecimientos, miró a Carlos en busca de alguna indicación sobre cómo proceder. Pero Carlos estaba paralizado, incapaz de hablar o moverse, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Fue en ese momento de tensión insoportable cuando Elena finalmente llegó al altar. Su mirada se alternaba entre Carlos y Lucía, exigiendo silenciosamente una explicación. El niño, sintiendo la tensión en el aire, se aferró más fuerte a la mano de su madre. Carlos Mendoza, el hombre que había planeado meticulosamente cada aspecto de su ascenso al poder, ahora se encontraba completamente fuera de control.
Con el corazón latiendo furiosamente y la garganta seca, se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Cualquier palabra que dijera, cualquier acción que tomara, cambiaría irrevocablemente el curso de múltiples vidas. La catedral entera contenía la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría este drama inesperado. En ese instante de suspensión, con el pasado y el presente colisionando de manera espectacular, Carlos Mendoza se preparó para enfrentar el momento más crucial de su vida. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se estiraba hasta la eternidad, mientras Carlos luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Su mente repasaba frenéticamente cada decisión que lo había llevado a este punto, cada mentira, cada omisión. El peso de sus acciones lo aplastaba, haciendo que incluso respirar fuera un esfuerzo consciente. Elena, ahora a su lado, emanaba una mezcla de confusión y furia apenas contenida. Su mano, que momentos antes había sostenido con confianza, ahora temblaba ligeramente. Carlos podía sentir la intensidad de su mirada, una demanda silenciosa de explicaciones que amenazaba con consumirlo. Lucía, por su parte, mantenía una dignidad sorprendente frente a la situación. Su presencia era un recordatorio vívido de la vida que Carlos había dejado atrás, de las promesas rotas y los sueños abandonados. El niño a su lado, ajeno al drama que se desarrollaba, miraba a Carlos con una curiosidad inocente que le partía el corazón. En ese momento crítico, Carlos comprendió que no había salida fácil. Cada camino por delante estaba lleno de dolor y consecuencias. La verdad, tan cuidadosamente enterrada durante años, ahora exigía ser reconocida, sin importar el costo. El silencio que siguió a la entrada de Lucía fue breve y tenso, como la calma antes de una tormenta. En cuestión de segundos, la catedral estalló en un caos de murmullos, exclamaciones ahogadas y movimientos nerviosos. Carlos, paralizado en el altar, sentía como si el mundo entero se hubiera reducido a ese momento, a esos pocos metros que separaban a Elena de Lucía y el niño. Elena fue la primera en romper el trance. Con una compostura que desmentía la tormenta interior que seguramente estaba experimentando, se volvió hacia Carlos, sus ojos exigiendo una explicación que él no estaba seguro de poder dar. Su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo, preguntando quiénes eran esa mujer y ese niño. Antes de que Carlos pudiera responder, don Ricardo Fuentes intervino. El político, cuyo rostro había pasado del shock a la furia en cuestión de segundos, se acercó al altar con pasos decididos. Su presencia imponente pareció silenciar momentáneamente el caos circundante, mientras exigía saber qué significaba esta interrupción. Lucía, por su parte, mantenía una dignidad sorprendente frente a la situación. Con el niño aferrado a su mano, avanzó hacia el altar, ignorando las miradas de asombro y juicio de los invitados. Su determinación era palpable, y Carlos supo en ese momento que no había vuelta atrás. El sacerdote, claramente desconcertado por el giro de los acontecimientos, intentó mantener cierto orden, pero sus palabras se perdieron en el creciente murmullo de la congregación. Los invitados, más una mezcla de la élite política y empresarial de México, no podían contener su asombro y curiosidad ante el drama que se desarrollaba frente a ellos. Carlos, sintiendo que todas las miradas convergían en él, intentó encontrar las palabras adecuadas. Pero ¿cómo explicar años de secretos y decisiones equivocadas en un momento tan cargado de emociones? Su mente era un torbellino de recuerdos, arrepentimientos y miedos por el futuro, que ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. Elena, recuperando parte de su compostura, dio un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba el abismo emocional que de repente se había abierto entre ella y Carlos. Su mirada alternaba entre Carlos y Lucía, buscando en sus rostros la verdad que temía confirmar. El niño, ajeno al drama que lo rodeaba, miraba con curiosidad a Carlos, como si intuyera alguna conexión que aún no podía comprender. Este gesto inocente pareció ser la gota que colmó el vaso para Carlos, quien finalmente encontró su voz.
Con un tono que mezclaba culpa, miedo y una extraña sensación de alivio, Carlos comenzó a hablar. Admitió conocer a Lucía, confirmó que el niño era su hijo, y en ese momento sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros, solo para ser reemplazado por otro igualmente abrumador. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Elena retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente, su rostro una máscara de dolor y traición. Don Ricardo, por su parte, explotó en una serie de acusaciones y amenazas, su voz resonando en la catedral. Lucía permaneció en silencio, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. Los invitados, recuperados del shock inicial, comenzaron a moverse y hablar con más libertad. Algunos expresaban su indignación, otros su simpatía, y no faltaban quienes ya estaban compartiendo la noticia a través de sus teléfonos, asegurando que el escándalo se extendería mucho más allá de las paredes de la catedral. En medio del caos, Carlos se encontró mirando directamente a los ojos del niño, su hijo. En esa mirada inocente y curiosa, vio reflejado no solo su pasado, sino también un futuro que nunca se había permitido imaginar. Fue en ese momento cuando comprendió que, independientemente de las consecuencias, ya no podía seguir viviendo una mentira, con una determinación que no sabía que poseía. Carlos dio un paso adelante, listo para enfrentar la tormenta que él mismo había desatado. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos momentos definirían no solo su futuro, sino el de todos los involucrados en este drama inesperado. En los minutos que siguieron a la revelación de Carlos, la catedral se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada persona presente parecía tener una reacción diferente, creando una cacofonía de voces y emociones que amenazaba con ahogar cualquier intento de diálogo racional. Carlos, ahora el centro de atención no deseado, intentaba explicarse en medio del caos. Sus palabras salían atropelladas, una mezcla de disculpas, justificaciones y súplicas de comprensión. Hablaba de su pasado con Lucía, de cómo la ambición y el miedo lo habían llevado a tomar decisiones de las que ahora se arrepentía profundamente. Elena, recuperada del shock inicial, escuchaba con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la furia. Cada palabra de Carlos parecía ser un puñal que se clavaba en la imagen perfecta que había construido de su relación y su futuro juntos. Sin embargo, bajo la superficie de su dolor, una parte de ella recordaba la carta anónima que había recibido y elegido ignorar. La culpa por su propia complicidad en este engaño comenzaba a mezclarse con su ira. Lucía, por su parte, permanecía en un silencio digno, sosteniendo la mano de su hijo como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Su presencia era un testimonio silencioso de una historia de amor abandonada y promesas rotas. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero cargada de emoción. Explicó cómo había intentado contactar a Carlos numerosas veces a lo largo de los años, cómo había luchado sola para criar a su hijo, siempre con la esperanza de que algún día Carlos reconociera sus responsabilidades. Don Ricardo Fuentes, cuya ira inicial había dado paso a un cálculo frío, observaba la escena con ojos entrecerrados. Su mente ya estaba evaluando las ramificaciones políticas y sociales de este escándalo, buscando formas de minimizar el daño a su reputación y la de su familia. Con una voz que cortaba el aire como un látigo, comenzó a exigir explicaciones no solo a Carlos, sino también a su hija, sospechando que Elena podría haber tenido conocimiento previo de esta situación. El niño, ajeno a la gravedad de la situación, miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y confusión. Su inocencia en medio de este drama adulto era un recordatorio punzante de las vidas que habían sido afectadas por las decisiones de Carlos. Mientras la verdad salía a la luz, fragmento por doloroso fragmento, los invitados oscilaban entre el shock, la indignación y una fascinación morbosa. Murmullos de juicio y especulación recorrían la congregación, y no faltaban quienes ya estaban compartiendo detalles del escándalo en las redes sociales. Carlos, sintiendo que perdía el control de la situación,
Intentó apelar a Elena y a don Ricardo. Habló de su amor por Elena, de cómo había planeado contarle todo después de la boda, de su deseo de hacer las cosas bien. Pero cada palabra parecía hundirlo más profundamente en el pozo que él mismo había cavado. Elena, cuya máscara de compostura comenzaba a resquebrajarse, finalmente explotó. Sus palabras, cargadas de dolor y traición, resonaron en la catedral. Acusó a Carlos no solo de engañarla, sino de haber construido toda su relación sobre una base de mentiras. La revelación de que ella había tenido sospechas previas solo añadió leña al fuego, desatando una nueva ola de recriminaciones y acusaciones cruzadas. Lucía, viendo cómo la situación se descontrolaba, intentó intervenir. Su voz, calmada pero firme, cortó a través del caos. Habló de perdón, de la necesidad de pensar en el bienestar del niño por encima de todo. Sus palabras, aunque bien intencionadas, parecieron caer en oídos sordos en medio de la tormenta emocional que se desarrollaba. A medida que la verdad, o al menos versiones de ella, salía a la luz, quedaba claro que nadie saldría ileso de esta situación. Cada revelación abría nuevas heridas y planteaba más preguntas. La boda, que debería haber sido un día de celebración y unión, se había convertido en un campo minado de secretos revelados y confianzas traicionadas. Carlos, atrapado en el ojo del huracán que él mismo había desatado, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Las decisiones que tomara en los próximos momentos no solo definirían su futuro, sino que tendrían repercusiones duraderas en las vidas de todos los involucrados. Con el peso de años de mentiras y el juicio de cientos de ojos sobre él, Carlos se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones, consciente de que el camino hacia la redención, si es que existía, sería largo y doloroso. El caos en la catedral alcanzó su punto máximo cuando don Ricardo Fuentes, con el rostro enrojecido por la ira, exigió que todos los invitados abandonaran el lugar. Su voz, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos, resonó por las bóvedas de la iglesia, silenciando momentáneamente el tumulto. Los asistentes, una mezcla de la élite política y empresarial de México, comenzaron a salir lentamente, sus murmullos y miradas de reojo alimentando el escándalo que sin duda se extendería como fuego por la alta sociedad. Carlos Mendoza, el centro de esta tormenta, se encontró de repente en un círculo cerrado formado por Elena, Lucía, don Ricardo y el sacerdote, quien parecía estar luchando por mantener algún semblante de decoro en esta situación sin precedentes. El niño, hijo de Carlos y Lucía, se aferraba a la mano de su madre, sus ojos grandes e inocentes, pasando de un rostro adulto a otro, sin comprender la magnitud del drama que se desarrollaba a su alrededor. Elena, cuyo hermoso vestido de novia ahora parecía una cruel ironía, mantenía una compostura forzada que apenas ocultaba la tormenta emocional en su interior. Sus ojos, fijos en Carlos, exigían respuestas que él no estaba seguro de poder proporcionar. La traición que sentía era palpable, una herida abierta que sangraba con cada segundo que pasaba. Lucía, por su parte, permanecía en silencio, su presencia un recordatorio constante del pasado que Carlos había intentado enterrar. Su dignidad en medio del caos era notable, pero la tensión en sus hombros revelaba el peso de los años de secretos y luchas solitarias. Don Ricardo, acostumbrado a controlar cada situación, parecía a punto de estallar. Su mente calculadora ya estaba evaluando el daño potencial a su carrera política y la reputación de su familia. Cada pocos segundos, lanzaba miradas furiosas a Carlos, como si con la fuerza de su ira pudiera borrar la existencia de este escándalo. Carlos, atrapado en medio de este círculo de emociones intensas, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Cada decisión que había tomado, cada mentira que había dicho, convergía en este momento. El peso de sus acciones lo aplastaba, haciendo que incluso respirar fuera un esfuerzo consciente. El sacerdote, en un intento por mediar, sugirió que todos se trasladaran a una sala privada para discutir el asunto lejos de oídos curiosos.
Esta propuesta fue recibida con un asentimiento tenso por parte de todos, conscientes de que cualquier discusión en la nave principal de la iglesia solo alimentaría más el escándalo. Mientras el pequeño grupo se dirigía hacia una sala lateral, Carlos no pudo evitar notar las miradas de juicio y curiosidad de los pocos invitados que aún quedaban. Cada paso que daba resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de que estaba caminando hacia un punto de no retorno. Una vez en la sala, el silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie parecía querer ser el primero en hablar, como si al hacerlo dieran inicio a una avalancha de consecuencias irreversibles. Carlos, sintiendo que todos los ojos estaban fijos en él, supo que tenía que tomar la iniciativa. Con una voz que apenas reconoció como suya, comenzó a hablar. Sus palabras salieron atropelladas al principio, una mezcla de disculpas y explicaciones que sonaban huecas incluso a sus propios oídos. Habló de su pasado con Lucía, de cómo el miedo y la ambición lo habían llevado a tomar decisiones de las que ahora se arrepentía profundamente. Intentó explicar cómo había planeado revelar todo después de la boda, una justificación que sonaba débil incluso mientras la pronunciaba. Elena, cuya compostura finalmente se quebró, interrumpió a Carlos con una serie de preguntas punzantes. Cada palabra estaba cargada de dolor y traición, cortando a través de las excusas de Carlos como un cuchillo. Exigió saber cuánto tiempo había sabido sobre el niño, si alguna vez había planeado decirle la verdad, si todo su amor había sido una mentira. Lucía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de años de dolor y resignación. Habló de sus intentos por contactar a Carlos, de las cartas devueltas y las llamadas ignoradas. Reveló cómo había luchado sola para criar a su hijo, siempre con la esperanza de que algún día Carlos reconociera sus responsabilidades. Don Ricardo, cuya ira inicial había dado paso a un cálculo frío, comenzó a interrogar tanto a Carlos como a Lucía. Sus preguntas eran agudas, diseñadas no solo para obtener información, sino para evaluar el alcance del daño potencial a su carrera y reputación. Cada respuesta parecía solo alimentar su furia contenida. El niño, ajeno a la gravedad de la situación, comenzó a inquietarse. Su presencia inocente en medio de este drama adulto era un recordatorio punzante de las vidas que habían sido afectadas por las decisiones de Carlos. A medida que la discusión se intensificaba, Carlos se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Cada palabra que decía, cada decisión que tomaba en este momento, tendría consecuencias de largo alcance. La vida que había construido cuidadosamente, los sueños que había perseguido, todo estaba en juego. Con el corazón latiendo furiosamente y la mente en caos, Carlos Mendoza se preparó para tomar la decisión más importante de su vida, consciente de que, independientemente de lo que eligiera, nada volvería a ser igual. Las horas que siguieron a la confrontación en la iglesia fueron un torbellino de emociones y decisiones para Carlos Mendoza. Después de que la discusión en la sala privada llegara a un punto muerto, con más preguntas que respuestas y emociones a flor de piel, Carlos se encontró solo en su apartamento, enfrentando el dilema más grande de su vida. El lujo que lo rodeaba, una vez símbolo de su éxito y ambición, ahora parecía burlarse de él. Cada objeto, cada fotografía en las paredes, era un recordatorio de la vida que había construido sobre una base de mentiras y omisiones. Carlos se movía por las habitaciones como un fantasma, reviviendo momentos de su pasado y contemplando las ramificaciones de sus acciones. En su mente, la imagen de Elena, herida y traicionada, se mezclaba con la de Lucía y su hijo. El niño, cuya existencia había intentado ignorar durante años, ahora era una realidad innegable que exigía ser reconocida. Carlos se encontró mirando fijamente una fotografía de sí mismo de joven, preguntándose en qué momento exacto había perdido de vista sus valores y principios. La decisión que enfrentaba parecía imposible. Por un lado, estaba la vida que había construido con tanto esfuerzo, su carrera exitosa, su posición en la sociedad, su relación con Elena,
y la promesa de un futuro brillante. Abandonar todo esto significaría no solo perder el fruto de años de trabajo duro, sino también enfrentar el juicio y el escarnio público. Por otro lado, estaba la oportunidad de reconocer a su hijo, de asumir la responsabilidad que había evadido durante tanto tiempo. La idea de ser padre, de tener la oportunidad de conocer y amar a este niño, despertaba en Carlos emociones que no sabía que poseía. Pero elegir este camino significaría enfrentar las consecuencias de sus mentiras, posiblemente perder todo lo que había logrado y empezar de cero. Carlos pasó horas dando vueltas en su apartamento, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Recordó su infancia difícil, los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba. ¿Había valido la pena todo ese esfuerzo si al final había traicionado sus propios valores? ¿Podría vivir consigo mismo sabiendo que había negado a su propio hijo? A medida que la noche avanzaba, Carlos se encontró revisando viejas fotografías y recuerdos. Encontró una imagen de él y Lucía de años atrás, sus rostros jóvenes y llenos de esperanza. El contraste con su realidad actual era doloroso. ¿En qué momento había perdido de vista a ese joven idealista que una vez fue? La llamada de su abogado interrumpió sus reflexiones. La voz al otro lado del teléfono era grave, informándole sobre las posibles repercusiones legales y financieras de la situación. Contratos en peligro, socios comerciales distanciándose, la prensa acechando en busca de detalles jugosos. El imperio que había construido parecía estar desmoronándose ante sus ojos. Carlos colgó el teléfono, sintiéndose más abrumado que nunca. Se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias de largo alcance, no solo para él, sino para todos los involucrados. Elena, Lucía, el niño, incluso don Ricardo y su círculo político, todos se verían afectados por lo que eligiera hacer. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que nunca duerme, Carlos se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. La decisión que tomara en las próximas horas no solo definiría su futuro, sino que revelaría la verdadera esencia de quién era como hombre. ¿Era el empresario ambicioso dispuesto a sacrificarlo todo por el éxito? ¿O era capaz de enfrentar sus errores y asumir la responsabilidad de sus acciones, sin importar el costo? Con el amanecer acercándose, Carlos Mendoza se preparó para tomar la decisión más difícil de su vida. Sabía que, independientemente de lo que eligiera, nada volvería a ser igual. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y juicios, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una claridad de propósito. Ya fuera para bien o para mal, era hora de enfrentar la verdad y las consecuencias de sus acciones. Mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana, Carlos tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Todas sus emociones, sus miedos, sus esperanzas y arrepentimientos fluyeron a través de su pluma. Esta carta, se dio cuenta, sería el primer paso hacia la redención o la caída final. Con cada palabra, Carlos Mendoza se preparaba para enfrentar no solo a los demás, sino a sí mismo y al hombre en que se había convertido. La mañana llegó con una claridad despiadada, iluminando un mundo que para Carlos Mendoza se había transformado irrevocablemente. Con la carta que había escrito durante la noche en su bolsillo, como un peso físico que representaba la carga de sus decisiones, Carlos se dirigió hacia el hotel donde Elena y su familia se hospedaban. El lobby del lujoso hotel, normalmente un hervidero de actividad, parecía extrañamente silencioso. Los pocos huéspedes presentes lanzaban miradas curiosas a Carlos, sin duda reconociéndolo de las noticias que ya circulaban sobre el escándalo de la boda interrumpida. Cada paso que daba hacia el ascensor resonaba en sus oídos. Un recordatorio constante de que estaba a punto de cambiar el curso de múltiples vidas. En el piso de la suite de los Fuentes, Carlos se encontró frente a la puerta, su mano temblando ligeramente mientras se preparaba para tocar. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió, revelando a don Ricardo Fuentes, cuyo rostro era una máscara de furia apenas contenida.
Sin mediar palabra, don Ricardo condujo a Carlos al interior de la suite. Elena estaba sentada en un sofá, su belleza marchitada por una noche de lágrimas y angustia. Su madre, de pie junto a ella, lanzaba miradas asesinas a Carlos. La tensión en la habitación era palpable, como un animal vivo que amenazaba con devorarlos a todos. Carlos, reuniendo todo su coraje, comenzó a hablar. Sus palabras, ensayadas cientos de veces durante la noche, salieron con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Habló de su pasado con Lucía, de su cobardía al no enfrentar sus responsabilidades, de cómo el miedo y la ambición lo habían llevado a construir una vida basada en mentiras. Conforme hablaba, Carlos pudo ver cómo las expresiones de quienes lo rodeaban cambiaban. La ira de don Ricardo daba paso a una mezcla de desprecio y cálculo político. La madre de Elena sollozaba silenciosamente, mientras que Elena misma mantenía una expresión indescifrable, sus ojos fijos en Carlos, como si estuviera viendo a un extraño. Carlos continuó, revelando su decisión de reconocer a su hijo y asumir sus responsabilidades como padre. Habló de su amor por Elena, un amor que ahora comprendía estaba manchado por la deshonestidad, pero que aún así había sido real. Admitió que no esperaba ni merecía el perdón, pero que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando terminó de hablar, el silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, finalmente, rompió el silencio. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una fuerza que Carlos nunca había visto en ella. Habló de su dolor, de la traición que sentía, pero también de su propia culpa por haber ignorado las señales y haber elegido la comodidad de la ignorancia. Don Ricardo, recuperando su compostura, comenzó a delinear las consecuencias prácticas de esta situación. Habló de contratos, de alianzas políticas en peligro, de la necesidad de controlar el escándalo mediático. Su tono frío y calculador contrastaba fuertemente con la carga emocional de las revelaciones de Carlos. A medida que la conversación avanzaba, Carlos se dio cuenta de que estaba presenciando no solo el fin de su relación con Elena, sino también el desmoronamiento de todo lo que había construido. Cada palabra intercambiada era como un ladrillo que se desprendía del edificio de su vida anterior. Sin embargo, en medio de la devastación, Carlos sintió también una extraña sensación de liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba finalmente al descubierto. Ya no había más secretos que mantener, más mentiras que perpetuar. Por primera vez en años, Carlos Mendoza se sentía auténticamente él mismo. La reunión terminó sin resoluciones claras, solo con la certeza de que nada volvería a ser igual. Mientras Carlos se preparaba para salir, Elena lo detuvo. En sus ojos, Carlos vio una mezcla de dolor, decepción y, sorprendentemente, una chispa de respeto. Sus últimas palabras a Carlos fueron tanto una despedida como un desafío. Haz lo correcto ahora, Carlos. Por una vez en tu vida, sé el hombre que pretendías ser. Con estas palabras resonando en su mente, Carlos salió de la suite, consciente de que había cerrado un capítulo de su vida y estaba a punto de comenzar otro, incierto pero lleno de la promesa de redención. Los días que siguieron a la revelación en el hotel fueron un torbellino de emociones y actividad para Carlos Mendoza. El escándalo, como era de esperar, había estallado en los medios de comunicación, convirtiendo cada aspecto de su vida en tema de discusión pública. Sin embargo, en medio del caos, Carlos encontró una claridad de propósito que lo había eludido durante años. Su primer paso fue buscar a Lucía y su hijo. El encuentro, organizado en un parque tranquilo lejos de los ojos curiosos de la prensa, fue cargado de emociones. Carlos, viendo a su hijo de cerca por primera vez, sintió una mezcla abrumadora de amor, culpa y arrepentimiento. El niño, curioso pero cauteloso, observaba a este extraño que de repente quería ser parte de su vida. Lucía, por su parte, mantenía una actitud reservada. Años de decepciones y luchas solitarias habían erosionado su confianza en Carlos.
Sin embargo, al ver la interacción genuina entre padre e hijo, no pudo evitar sentir un atisbo de esperanza. La conversación entre Carlos y Lucía fue difícil, llena de disculpas tardías y explicaciones insuficientes. Carlos se dio cuenta de cuánto había perdido, cuántos momentos preciosos se había perdido en la vida de su hijo. Cada palabra de Lucía sobre los primeros pasos del niño, sus primeras palabras, sus miedos y alegrías, era como un puñal en el corazón de Carlos. A medida que hablaban, Carlos comenzó a entender la magnitud del daño que había causado, no solo a Lucía y su hijo, sino a sí mismo. La vida que había construido, que una vez consideró un éxito, ahora le parecía vacía y sin sentido en comparación con la conexión genuina que estaba experimentando con su hijo. Mientras tanto, en el mundo exterior, las consecuencias de las acciones de Carlos se desarrollaban rápidamente. Su empresa, una vez símbolo de su éxito, estaba en crisis. Socios comerciales se distanciaban, contratos se cancelaban, y la junta directiva exigía explicaciones. La carrera política de don Ricardo Fuentes también se tambaleaba. El escándalo amenazando con descarrilar años de cuidadosa planificación. Elena, por su parte, había decidido alejarse de todo. Las noticias informaban que había dejado el país, buscando escapar del circo mediático que se había formado alrededor de la boda fallida. Carlos no podía culparla. En muchos sentidos, ella también era una víctima de sus mentiras. En medio de este tumulto, Carlos tomó decisiones que sorprendieron a muchos. Anunció su renuncia como CEO de su empresa, declarando que necesitaba tiempo para reevaluar sus prioridades y reparar el daño que había causado. Esta decisión, aunque aplaudida por algunos como un acto de integridad, fue vista por otros como el fin de una carrera brillante. Carlos también comenzó el proceso legal para reconocer oficialmente a su hijo, enfrentando las complicaciones y el escrutinio público que esto conllevaba. Cada paso en este camino era difícil, lleno de obstáculos legales y emocionales, pero Carlos estaba determinado a hacer las cosas bien esta vez. Las reuniones con Lucía y su hijo se volvieron más frecuentes. Poco a poco, Carlos comenzó a construir una relación con el niño. Cada sonrisa, cada momento de conexión, era un tesoro que Carlos atesoraba. Lucía, viendo el esfuerzo genuino de Carlos, comenzó a bajar sus defensas, permitiendo que una nueva dinámica se desarrollara entre ellos. A medida que pasaban las semanas, Carlos se encontró reflexionando sobre el camino que lo había llevado a este punto. Recordó al joven ambicioso que una vez fue, lleno de sueños y determinación. Se dio cuenta de que en algún punto del camino había perdido de vista lo que realmente importaba, confundiendo el éxito material con la felicidad verdadera. En una tarde particularmente significativa, mientras jugaba con su hijo en el mismo parque donde se habían reunido por primera vez, Carlos tuvo una epifanía. Mirando a su hijo reír y correr, sintió una alegría pura que ningún logro profesional le había dado jamás. En ese momento, supo que aunque el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y juicios, había tomado la decisión correcta. Esa noche, Carlos escribió una carta, no para Elena o Lucía, sino para su yo más joven. En ella, reflexionaba sobre sus errores, sus aprendizajes y la importancia de la honestidad y la integridad. Terminó la carta con una promesa, tanto a sí mismo como a su hijo, de ser el hombre y el padre que siempre debió haber sido. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Carlos Mendoza se encontró, por primera vez en mucho tiempo, en paz consigo mismo. El futuro era incierto, lleno de desafíos y la necesidad de reconstruir mucho de lo que había perdido, pero ahora tenía algo que había estado perdido durante años. Un propósito claro y la determinación de vivir una vida auténtica y significativa. La historia de Carlos Mendoza, que había comenzado como un escándalo de una boda interrumpida, se había transformado en un relato de redención y segundas oportunidades. Y aunque el camino por delante sería largo y difícil, Carlos estaba listo para enfrentarlo.
con la esperanza de un nuevo comienzo y la promesa de un amor incondicional guiando sus pasos. Los meses que siguieron a la revelación y reconciliación fueron un periodo de profunda transformación para Carlos Mendoza. El mundo que una vez había conocido, dominado por ambiciones corporativas y apariencias sociales, se había desmoronado, dando paso a una realidad nueva y desafiante, pero también sorprendentemente gratificante. La mañana en que Carlos asumió oficialmente el control de la empresa Albuquerque, el edificio corporativo bullía de una energía nerviosa. Empleados de todos los niveles observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión mientras Carlos atravesaba el lobby, su presencia ahora cargada de un aura diferente. Ya no era el empresario implacable de antaño, sino un hombre que había enfrentado sus demonios y emergido con una nueva perspectiva. En la sala de juntas, Carlos se enfrentó a un grupo de ejecutivos escépticos y accionistas preocupados. La sombra del escándalo aún pesaba sobre la compañía, y muchos cuestionaban la capacidad de Carlos para liderar después de todo lo ocurrido. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, su voz llevaba una convicción que sorprendió a todos los presentes. Carlos presentó una visión renovada para la empresa, una que no solo se centraba en el éxito financiero, sino también en la responsabilidad social y la integridad ética. Habló de transparencia, de crear un ambiente de trabajo que valorara el equilibrio entre la vida personal y profesional, de iniciativas que beneficiaran a la comunidad. Cada palabra estaba impregnada de las lecciones que había aprendido a través de sus errores y su proceso de redención. Mientras exponía sus planes, Carlos pudo ver cómo las expresiones en la sala cambiaban. El escepticismo inicial daba paso a un interés cauteloso y, en algunos casos, a un entusiasmo genuino. Incluso los más críticos se vieron obligados a reconocer que esta nueva dirección podría ser exactamente lo que la empresa necesitaba para recuperar su reputación y fortalecerse en un mercado cada vez más consciente de la responsabilidad corporativa. Fuera de la oficina, la vida de Carlos había tomado un giro igualmente dramático. Sus días ahora incluían tiempo regular con su hijo, momentos que atesoraba más que cualquier éxito profesional que hubiera logrado en el pasado. Cada fin de semana en el parque, cada tarea escolar compartida, cada risa y cada lágrima eran recordatorios constantes de lo que verdaderamente importaba. La relación con Lucía también evolucionaba, aunque de manera más compleja. Años de ausencia y dolor no podían borrarse fácilmente, pero había un respeto mutuo creciente y un compromiso compartido por el bienestar de su hijo. Lentamente, estaban aprendiendo a ser copadres efectivos, navegando las complejidades de su historia compartida con una madurez que sorprendía a ambos. El escándalo mediático, aunque disminuido, no había desaparecido por completo. Carlos aún enfrentaba miradas de juicio en eventos sociales y preguntas incómodas en entrevistas de negocios. Sin embargo, su nueva actitud de honestidad y transparencia desarmaba incluso a los críticos más duros. Donde antes habría evadido o negado, ahora enfrentaba las preguntas difíciles con una franqueza que ganaba, si no admiración, al menos respeto. En casa, Carlos había simplificado su vida considerablemente. El penthouse lujoso había sido reemplazado por una casa más modesta, pero cálida, con un jardín donde su hijo podía jugar. Las paredes, antes decoradas con costosas obras de arte, ahora exhibían orgullosamente dibujos infantiles y fotografías familiares. Cada rincón reflejaba el cambio profundo en sus prioridades y valores. Una tarde, mientras ayudaba a su hijo con una tarea escolar, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Elena. La conversación, aunque breve, fue sorprendentemente cordial. Elena había escuchado sobre los cambios en la empresa y en la vida de Carlos. Aunque el dolor de la traición aún estaba presente, había en su voz un tono de aceptación y quizás un atisbo de perdón. La llamada terminó con un simple «Cuídate, Carlos», palabras que llevaban el peso de un pasado compartido y la promesa de una paz futura. Esa noche, sentado en el porche de su nueva casa,
Carlos reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Recordó al joven ambicioso que una vez fue, cegado por el deseo de éxito y reconocimiento. Pensó en el hombre que se había convertido, uno que había tocado fondo y encontrado la fuerza para levantarse y redefinirse, mientras observaba el atardecer, con los sonidos de su hijo jugando en el fondo. Carlos sintió una paz que nunca antes había experimentado. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos tanto personales como profesionales. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía genuinamente esperanzado y, más importante aún, auténticamente él mismo. El nuevo día traería sus propios desafíos, una presentación importante en la empresa, una reunión con los maestros de su hijo, la continua navegación de su relación con Lucía. Pero Carlos se sentía preparado para enfrentarlos, no como el hombre que una vez pretendió ser, sino como el hombre en que se había convertido, imperfecto pero sincero, ambicioso pero con un propósito más noble, un padre, un líder y un ser humano en constante crecimiento. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Carlos Mendoza sonrió, agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado y determinado a honrarla con cada decisión y acción futura. El camino hacia la redención era largo, pero cada paso lo acercaba más al hombre que siempre debió haber sido.